Olinda está conmigo esta noche y con Olinda Salguero analizamos el panorama de América Latina y de Centroamérica visto desde la perspectiva de quien trabaja diariamente con expresidentes. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, Olinda, que eres una de las 100 mujeres más poderosas de Centroamérica, con esa visión global que tú tienes. ¿Deben volver a gobernar los presidentes del pasado en esta coyuntura? Mira, yo creo particularmente que el relevo generacional es siempre importante. El 70% de la población en Centroamérica tiene menos de 35 años. Entonces eso te da un indicador, ¿no? Pero creo también que el contexto importa muchísimo, el contexto particular de cada país, de cada pueblo, de lo que quiere, de cómo lo concibe. En materia de si vuelven o no los expresidentes, tenemos países en los que la reelección está prohibida y no se puede volver nunca. Tenemos otros que lo permiten de manera no consecutiva, otros que lo permiten de manera consecutiva. Realmente las formas democráticas pues van cambiando según el país. De cualquier modo, yo creo que es importante formar cuadros, tener este relevo generacional para ir volviendo al interés de la política de la juventud, porque claro, que si tú ves que no vas a tener oportunidades, pues entonces no es un incentivo correcto, ¿no? Pero insisto mucho en el contexto de la cultura de cada país. Creo que lo que funciona en Guatemala probablemente no funciona en Dominicana, lo que está en Dominicana a lo mejor no sería viable en Costa Rica o en Honduras. Creo que aunque tenemos una visión regional y hay algunos parámetros comunes, el contexto para mí es bien importante y el contexto cambia de barrio a barrio a veces. Entonces imagínate con una lectura global, que es parte de esta reflexión que creo que a veces importamos conceptos y modelos que funcionan muy bien en Europa, pero que nosotros no somos europeos y que realmente hay que buscar en nuestras propias características culturales y de vida, de nuestra convivencia, si es que eso aplica para nosotros o es ahí donde tenemos que hacer las modificaciones. Así que yo creo que si las leyes lo permiten, pues también es un derecho de la persona, pero me inclinaría también mucho más por ir formando más cuadros, por ir abriendo posibilidades para esos liderazgos emergentes de jóvenes, de mujeres también, que creo que América Latina hoy por hoy tiene una deuda muy, muy grande en la participación de la mujer. Tenemos muchísima más participación de las mujeres en política, eso es algo que debemos reconocer, pero hoy por hoy tienes muy pocas presidentas, que en algún momento probablemente habían más, pero hoy en 2022 eso no necesariamente es así, así que creo que hay cosas que hacer por ahí. Las mujeres tenemos que ver qué hacemos. ¿Cómo nos impulsamos de una mejor manera? Mira, tenemos que impulsarnos de mejor manera, pero es cierto que los marcos institucionales eso te lo permiten más o menos. O sea que algunas personas con estas medidas afirmativas que a veces se van adoptando dicen, no, pero ¿por qué vamos a dar estas concesiones adicionales a las mujeres? Porque bueno, hay bloqueos de entrada, hay obstáculos de entrada que hay que derribar y no los vas a derribar porque tengan mucha voluntad si institucionalmente no se toman las decisiones para ello. Aparte está todos esos obstáculos que nosotras mismas nos podamos poner, todos esos techos de cemento, de cristal que decimos, si nos la creemos o no nos la creemos. Venimos de una sociedad que ha puesto a la mujer en cierta posición y en cierto lugar, ¿no? Entonces salir de eso necesita mucha sororidad de parte de todas nosotras para impulsar a otras mujeres y por eso creo que todas las medidas afirmativas que nos lleven a eso son necesarias y válidas. La Fundación Esquipulas para la Paz, la Democracia y el Desarrollo justamente habla de paz. Sí. ¿Cómo tú ves la situación, el clima de paz en este contexto político que tiene Centroamérica? Bueno, mira, la verdad es que por eso insisto mucho en conocer nuestra historia, porque Centroamérica y precisamente la Fundación Esquipulas lleva su nombre en honor a esos acuerdos de paz que le dieron la estabilidad a la región, los acuerdos de Esquipulas que impulsó el presidente Vinicio Cerezo de Guatemala, porque estábamos en una situación muy dramática. Una guerra en Guatemala duró más de 30 años, con muchísimos muertos. La guerra estaba también en El Salvador, generalizándose en Nicaragua. Realmente Centroamérica era una región que veía a todo el mundo con muchísima tristeza y preocupación, porque una región de este tamaño, de estas consideraciones, con una guerra tan cruenta, no te permitía ni instaurar democracia y mucho menos pensar en el desarrollo, ¿no? Yo creo que perdimos por lo menos unos
30, 40 años en todo este proceso de atraso, porque la guerra no te permite crecer y enfocarte en lo que necesitas. Claro que la paz necesita ciertas condiciones para mantenerse, ¿no? Una de ellas es el desarrollo, ir reduciendo la desigualdad, porque si las condiciones no te generan mecanismos que digan, bueno, la paz es buena porque ahora estoy más tranquilo, tengo mejores condiciones, puedo trabajar, puedo crecer, puedo prosperar, la paz misma también se va a poner en cuestionamiento, pero no debemos perder de vista que tenemos esa paz social, esa paz política, porque antes la gente no hablaba, ojalá y discutieran sus diferencias, la gente se mataba por diferencias, lo cual ahora creo que no necesariamente en la región sucede así, hay muchas diferencias, pero ya los mecanismos son otros. Es que te estoy diciendo que solo Guatemala probablemente murieron más de 300,000 personas, un número súper alto para la cantidad de gente en un territorio pequeño. Entonces, creo que incluso estos procesos de paz es necesario estudiarlos y de hecho el caso centroamericano es de mucho estudio porque fue una década de paz. Se empezó en el 86 con el acuerdo de Esquipulas I y luego vino en el 87 el Esquipulas II, en el 89 fue la paz de Nicaragua, en el 92 la de El Salvador, luego en el 96 la de Guatemala, y el proceso de paz en Centroamérica también sirvió para instaurar la democracia y para impulsar un nuevo movimiento de integración centroamericana que es el que sigue vigente hoy en día. ¿Cómo ves tú este giro hacia la izquierda que están dando muchos, casi la mayoría de los países centroamericanos y latinoamericanos? ¿Hay algún punto de apoyo que estén estudiando ustedes desde la Fundación o desde la Misión Presidencial Latinoamericana para tener quizás una visión amplia de cuál es el futuro que nos espera? Mira, América Latina se ha caracterizado por movernos en un péndulo, ¿no? Sí. Vamos de gobiernos que son más conservadores, luego la gente dice, no, yo ya me cansé de esto y quiero volver a probar otra cosa, y regresa el péndulo y entonces tenemos gobiernos más progresistas y ahora las principales economías de la región pues son gobiernos progresistas. El caso de Colombia, que es la primera vez en su historia en que realmente gana un gobierno de izquierda, esperamos que les vaya muy bien. Gane la derecha, gane la izquierda, lo que hace falta es construir muchísimos consensos y puentes, porque nadie tiene el poder absoluto y todo mundo necesita negociar sus posiciones. Obviamente la política social, la política pública va a tener determinadas características si gana uno o gana el otro, ¿no? Pero todo nos demuestra que América Latina pues ya estuvo un tiempo en los gobiernos conservadores y está volviendo a ese péndulo más progresista, ¿no? Parecería que nos falta quizás tiempo para poder ver la foto completa. Dicen los gringos para ver el bosque entero. El bosque y no quedarnos en los arbolitos. Bueno, viene la elección en Brasil, un país muy importante. ¿Qué tú crees que va a pasar para Brasil? Brasil, aquello del Foro de Sao Paulo, de la famosa mano negra desde Brasil, todas esas cosas que hemos tenido que estudiar en los últimos 12, 15 años, nos han hecho ponerle el ojo directamente a Brasil. Y lo que antes veíamos como un descalabro, hace aproximadamente 4 o 6 años hacia acá, pues terminó siendo una recomposición política en Centroamérica y América Latina. ¿Cómo ves tú lo que está pasando en Brasil? Quiero que luego vayamos a Colombia y que luego vayamos a Chile. Bueno, mira, la verdad es que cualquier gobierno, progresista o no, tiene que enfrentarse a las particularidades de estos tiempos modernos. Entonces, tú ves que entran los gobiernos y luego tienen un desgaste muy, muy rápido, sean de la tendencia que sean, es un desgaste aceleradísimo que no veíamos antes. En Brasil probablemente tengamos el regreso de Lula, si tenemos que decir si todo sigue como va. Si todo sigue como hoy, probablemente esa sea una realidad importante. En Colombia, que ves que hablábamos de la primera vez que un gobierno de izquierda realmente toma el poder. Imagínate que habríamos dicho hace más de medio siglo, cuando mataron a Gaitán, por esto justamente, que Colombia iba a ser gobernado por la izquierda. Nadie se lo podría imaginar. No. Nadie se lo podría imaginar. Has tenido comentarios de todo tipo, ¿verdad? Los que están a favor, de los que están en contra. Pero, por ejemplo, uno de los principios y valores que impulsa la misión presidencial y que creemos genuinamente es que debemos dejar de hacer misa entre curas, ¿no? Yo solo hablo con los que me caen bien, con los que están de acuerdo conmigo, con los que me van a dar la palmadita porque pensamos igual, porque no se puede. Tenemos que trabajar con los extremos, sentarnos a la mesa,
al final del día, tarde o temprano, y ojalá fuera más temprano porque nos desgastaríamos menos, todo termina en una mesa de negociación. Entonces, qué mejor que lleguemos a esa mesa con menos desgaste y de forma más estratégica. En realidad necesitamos a todos, sector privado, en el sector político, los opuestos, y hay que construir, porque lo que está en juego es el desarrollo y el futuro de nuestros países. Y eso no es algo que compete a una sola tendencia política. Vamos a dejar la diplomacia, porque tú eres una mujer muy diplomática. ¿Qué tú opinas que está pasando en Chile? ¿Qué opinas que está pasando en Nicaragua, de donde ya hemos hablado en el pasado de acuerdos de paz, de todo esto, los paramilitares, que si íbamos a movernos hacia un porcentaje mayor de democracia, si íbamos a dejar de tener presos políticos, el mismo caso similar a Venezuela, pero estás más cerca de esa realidad? Mira, en Chile te diría que está toda la discusión y todo el ambiente propio de una nueva narrativa del país, ¿no? Una nueva constitución, todo lo que eso representa, todo lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años en Chile. En realidad estamos viendo ahora mismo ese resultado. Bueno, de hecho el presidente Boric es producto de esas manifestaciones ciudadanas y universitarias que a lo largo de una década han estado trabajando políticamente, y ahí está el resultado. Pensaba también en Chile cuando veía los indicadores del desgaste que se puede tener, porque obviamente nuestros países tienen ciertas estructuras que se mueven muy fuerte cuando gana una u otra tendencia, sobre todo si es una tendencia más progresista. Yo creo que en términos generales, y acercándonos más a Centroamérica, está en tela de juicio qué vamos a hacer con nuestras democracias. Es decir, esas conquistas del pasado, de la paz, de la democracia, somos capaces de mantenerlas. Tenemos todavía mucho que hacer en fortalecimiento institucional para no tener retrocesos y regresar a esos autoritarismos que están, yo diría, en muchísimos de los países de la región. Algunos se ven más cool que otros, pero el riesgo y el problema de fondo sigue siendo el mismo, ese regreso a los autoritarismos que, como bien decías tú, las cifras del Latinobarómetro te dicen que la gente no le importa eso siempre y cuando tenga orden, haya desarrollo, tenga trabajo. Entonces estamos en un punto de inflexión complicado, muy tenso también, porque pues obviamente trabajamos en una comunidad latinoamericana o centroamericana más amplia, y pues ningún país tiene el derecho de hacer injerencia en otro, ¿no? Pero hay principios y valores universales que nos llaman a todos a encender las luces de alerta cuando están pasando algunas cosas que nos duelen, nos preocupan a todos, pero que al final del día, y por eso insisto mucho en esto, van a terminar en una mesa de negociación. Ojalá. Tiene que terminar, siempre termina en una mesa de negociación. No hemos podido terminar en una mesa de negociación en Venezuela ni en Nicaragua, por ejemplo. Han habido muchas en Venezuela, pero ahí hay muchísimos factores que tendríamos que analizar, ¿no? Pero el problema de Venezuela o de cualquier otro país de la región se va a tener que terminar en una mesa de negociación. Entonces, y para nosotros también analizar hacia el futuro si la política progresista en la actualidad es lo mismo que significaba el socialismo, el ser progresista desde hace unos años hacia atrás. O sea, los nuevos actores van a darle un giro también a lo que significa la socialdemocracia, lo que significa el progresismo, lo que significa todo lo que tenga que ver con la izquierda. Yo creo que ya nada es lo que solía ser. Y en esta reinvención que estamos haciendo de nosotros mismos como seres humanos, como nuestras formas de convivencia, todo se está reinventando continuamente. Y yo creo que ninguno de los conceptos a los que estábamos acostumbrados siguen siendo lo mismo. Creo que hay otros que están vacíos de contenido, los fuimos vaciando de contenido y un poco hay que regresar a darles un significado de qué va a ser para nosotros la paz, qué va a ser para nosotros la democracia, cómo vamos a entender esto. Así que creo que lo que vamos a tener es que tener un poco más de paciencia, de comprensión, de menos fanatismos, porque creo que no tanto como antes, porque ahora tenemos otros medios que nos ayudan a polarizarnos más rápido, ¿no? Claro. Todas las redes sociales, las fake news. Todo termina en populismo ahora. Y en las redes sociales los algoritmos están preparados para ponerte solo con los que tú piensan como tú. Con los afines, con los
con la misa entre curas, ¿no? Entonces, la polarización tiene ahí un caldo de cultivo muy fuerte y es eso lo que tenemos que ir bajando tensión, porque no vamos a ningún lado. No se va a ningún y lado. Y no queremos volver a las guerras internas que teníamos. Al menos no a ningún lado donde quisiéramos estar. Definitivamente, entonces tenemos que tener claridad en eso y por eso, y lo recalco hoy que es el Día Internacional de la Juventud, siendo una región tan joven, yo tengo muchísima esperanza en la juventud. Somos jóvenes de juventud y experiencia acumulada, digo yo, sí. Pero imagínate ese bono demográfico de la mayoría de la población menor de 35 años. Los chavos, chavas, les decimos en Guatemala, a la gente joven, ya están pensando en temas de sostenibilidad, de resiliencia, de cambio climático y probablemente eso nos hace pensar y las encuestas o las estadísticas nos dicen que no se interesan en política. Yo diría que es que no se interesan en política de la forma tradicional que queremos evaluarlo, pero están involucrándose desde otras plataformas, con otros conceptos. Y con su propia forma de hacer política, porque cuando protestan, cuando hurgan, cucutean, decimos en República Dominicana, los documentos públicos, las compras públicas, los temas de derechos humanos o medioambientales, ellos están haciendo política, pero la están haciendo a su manera. Fiscalización, están haciendo lo que tienen que hacer a su manera, entonces por eso te digo que creo que todo está evolucionando, debe evolucionar también la forma en que vemos el mundo y queremos que todo encaje en conceptos que teníamos de hace 20 años, ¿no? Eso también hay que cambiarlo y entonces creo que en ese potencial de la fuerza de la juventud hay una energía transformadora que nos va a llevar hacia otra dirección y por eso me parece fundamental comprender nuestro contexto, nuestra historia, las dimensiones políticas y demás, porque es absolutamente válido que tú digas, yo no quiero tener nada que ver con este pasado. Bueno, conócelo para no cometer los mismos errores que se cometieron en esa época, ¿no? Tú estuviste aquí, hablaste con los expresidentes. ¿Por qué? Donde ustedes vean a Olinda, hay 2 o 3 expresidentes por ahí, acéchenla. ¿Qué hablaste con Hipólito Mejía, con Leonel Fernández? ¿Cómo te fue con ellos? Mira, precisamente porque hoy en día que todo es tan inmediato, olvidamos muy rápido, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido esos desafíos o las principales crisis que han enfrentado? ¿Cuáles han sido sus mayores satisfacciones, pero también sus grandes fracasos, ¿no? Porque en América Latina, en términos generales, como que tenemos satanizado al fracaso, porque si tú te equivocas en algo ya te cancelan, como dicen, ¿no? Te cancelan y ya no tienes derecho a seguir en algo que te gusta, quizás, y no aprendemos del fracaso. Como si el fracaso fuera un fin y no un aprendizaje. Así es, entonces creo que cambiar toda esa parte de esa cultura y conocer también, porque uno se equivoca y ojalá nos equivocáramos más, pero por eso esto de conocer la historia es para al menos equivocarnos en cosas nuevas y diferentes. Y hacerlo mejor. Así es mejor, conocer toda esta experiencia y además cuál está siendo su visión del futuro, por lo que tú también mencionabas. Adquieren una experiencia enorme y luego pues obviamente ya no están en la presidencia y eso requiere también cierto respeto a quienes están ejerciendo el poder en ese momento, implica mayor decoro en tus comentarios algunas veces y demás, pero esa experiencia es muy valiosa y muy rica y es lo que estamos canalizando a través de todo ese trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste con cada uno? Mira, yo diría que casi 1 hora, un poquito más, grabando pues con muchas preguntas, algunas más simpáticas que otras, algunos temas muy a profundidad de crisis que quizá, sobre todo si las ves desde afuera del país, te pueden resultar muy lejanas, pero el problema es que incluso a la gente adentro del país le pueden resultar muy lejanas y muy distantes porque no estamos aprendiendo de nuestra historia o lo recordamos por ahí o creemos que los temas que se ven con seriedad pues son solo de cierto tipo de espacio de la sociedad, esos son los académicos, esos son los intelectuales los que tienen que pensar en eso y no, esto tiene que ver con el ciudadano de a pie, contigo, conmigo, con todos. ¿Llamaste a Danilo Medina? Estuvimos buscando la cita, sí. ¿Y qué pasó? Bueno, creo que todavía no la hemos tenido, pero no descarto que podamos grabarla pues en estos días o en una oportunidad próxima. Excelente, suerte con eso. Muchas gracias. 2 palabras que pudieras usar para resumir lo que percibes en cada uno de estos 2 expresidentes dominicanos. Bueno, yo te diría muchísima transparencia, te diría, del presidente Mejía. Él es no solo muy espontáneo, sino
muy transparente, ¿no? Es como es. Y quienes ya lo conocen y lo conocemos, sabemos que es como es. Del presidente Fernández te diría que siempre me ha motivado mucho conversar con él por todo su interés académico, intelectual. Es pues una conversación siempre muy interesante con muchas visiones de futuro. Te diría que cada uno tiene los suyos, son diferentes y los aportes son igual de valiosos porque cada quien tiene su propia personalidad, su experiencia, su conocimiento. Gracias. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir aquí. Yo sé que tienes una agenda súper ocupada, que viniste con el tiempo prácticamente en contra y que solo viniste a trabajar. Ya me dieron la queja por ahí de que ya Paula me dijo que ni un ratito para descansar. Veremos cómo arreglamos eso en el próximo viaje. Lo tenemos que arreglar. Si no, muchísimas gracias a ti y solo para terminar, agradecerles el espacio. Creo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental en todo esto que hemos hablado y yo te diría para cerrar que todos tenemos que hacer posible lo necesario y eso puede ser muchas cosas. Hay que hacer posible lo necesario. Así es. Muy bien. Ha sido Olinda Salguero, presidenta de la Fundación Esquipulas de Guatemala y además directora ejecutiva de la Misión Presidencial Latinoamericana. En adición, una de las 100 mujeres más influyentes de Centroamérica. Qué gusto me ha dado que estés aquí. Muchísimas gracias. El gusto es mío de conocerte y compartir. Visítanos siempre que vengas y que te vaya bien con tus expresidentes. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos. Ha llegado el momento de despedirnos. Son ya las 11 de la noche de este viernes. Que tengan un lindo fin de semana. Descansen, pásenla bien. Bye bye.